Imagina una ciudad fundada hace más de 5000 años, que fue destruida 2 veces, sitiada 23 veces, atacada 52 veces y capturada y recapturada 44 veces. Una ciudad que no debería existir y sin embargo resiste. Esa ciudad es Jerusalén. Jerusalén no es solo un nombre, es un símbolo. Para unos, la ciudad más sagrada de la tierra, para otros, el epicentro de conflictos interminables. Lo que nadie discute es que pocas ciudades en el planeta concentran tanta historia en tan pocos kilómetros cuadrados. Aquí, cada piedra puede pertenecer a un imperio distinto, cada calle tiene capas arqueológicas que revelan civilizaciones que pasaron y dejaron huella. La historia de Jerusalén no se cuenta en años, se mide en eras. Los orígenes de Jerusalén se remontan a los albores de la Edad del Bronce, alrededor del año 3000 a.C., cuando un grupo humano decidió asentarse cerca del manantial de Gihón, en lo que hoy conocemos como la ciudad de David. Esa fuente de agua fue el corazón primitivo de la urbe y la razón por la cual se eligió ese lugar. En una tierra seca, un manantial era la diferencia entre vida y muerte. Muy pronto, el pequeño asentamiento se convirtió en una aldea fortificada, habitada por los cananeos. Textos egipcios conocidos como los textos de execración mencionan ya hacia el 2000 a.C. un lugar llamado Rusalimum o Urusalim, probablemente Jerusalén. El nombre, aunque su origen es debatido, parece derivar de Salem, un dios cananeo asociado al ocaso y a la paz. En el siglo XIV a.C. aparecen las famosas cartas de Amarná, donde Abdi-Eba, un gobernante local de Jerusalén, suplica ayuda al faraón egipcio para defender la ciudad de incursiones hostiles. Este testimonio escrito confirma que Jerusalén ya era entonces un núcleo urbano estratégico en el mapa político de Canaán. No era todavía un gran imperio, pero sí un enclave codiciado. La ciudad fue creciendo lentamente, adaptándose a los embates del tiempo y de los poderosos que la rodeaban. En torno al año 1000 a.C. se produce un acontecimiento decisivo. El rey David, figura central de la tradición bíblica, conquista Jerusalén a los jebuseos y la convierte en la capital de su reino unificado. Hasta ese momento, Jerusalén era una ciudad más en medio de otras muchas, pero al transformarse en la capital de Israel se convirtió en el núcleo político y espiritual de un pueblo. David la eligió porque estaba en un punto neutral, no pertenecía a ninguna de las 12 tribus en particular, y porque su ubicación estratégica la hacía fácil de defender. Su hijo, Salomón, llevó la ciudad a un nuevo nivel de esplendor. En el monte Moriah levantó el primer templo, una construcción que marcaría para siempre la identidad judía. Según las crónicas, ese templo no solo era un lugar de culto, sino también el centro de la vida social y política. Allí se guardaba el Arca de la Alianza, símbolo máximo de la fe israelita. El Templo de Salomón, concluido en torno al 957 a.C., convirtió a Jerusalén en un imán espiritual y político, atrayendo a peregrinos, comerciantes y reyes extranjeros. Sin embargo, la historia de Jerusalén nunca es lineal. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió y las disputas internas debilitaron la ciudad. En el 701 a.C., el poderoso rey asirio Sennacherib sitió Jerusalén. Según la Biblia, un desastre misterioso obligó a los asirios a retirarse y la ciudad se salvó. La arqueología respalda que los asirios arrasaron gran parte de Judá, pero Jerusalén resistió, una rareza en medio de una tormenta de destrucción. La verdadera catástrofe llegó en el 586 a.C., cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia arrasó la ciudad, incendió el templo y deportó a la élite judía a Babilonia. Fue un golpe devastador. Jerusalén reducida a ruinas, sus habitantes esparcidos, su identidad al borde de la desaparición. Pero incluso en el exilio, los judíos mantuvieron viva la memoria de la ciudad, el recuerdo del templo y el anhelo del regreso. Esa nostalgia fue el motor que los mantuvo unidos. El giro inesperado se produjo unas décadas después. En el 538 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió a los judíos exiliados regresar a su tierra. Allí reconstruyeron el templo, el llamado Segundo Templo. Inaugurado en torno al 516 a.C., Jerusalén revivía, aunque con cicatrices profundas. La ciudad volvió a ser un centro de culto, pero esta vez bajo la tutela de un imperio extranjero. Durante los siglos siguientes, Jerusalén cambió de manos múltiples veces. Los persas fueron desplazados por Alejandro Magno en el 332 a.C., y tras la muerte del conquistador, sus sucesores eleucidas intentaron helenizar la región.
En el 167 a.C., el rey Antíoco IV Epífanes profanó el templo al erigir un altar a Zeus en su interior. Este acto encendió la revuelta de los macabeos, un levantamiento que devolvió a los judíos una efímera independencia bajo la dinastía asmonea. Jerusalén volvía a ser libre, aunque su libertad estaba condenada a ser breve. El siglo I a.C. marca la entrada definitiva de Roma en la historia de Jerusalén. En el 63 a.C., Pompeyo el Grande conquistó la ciudad y la incorporó a la órbita romana. Décadas después, Herodes el Grande remodeló la ciudad y amplió el templo, transformándolo en una de las construcciones más impresionantes de su tiempo. Aquel edificio, con su explanada colosal y su esplendor arquitectónico, fue el escenario donde Jesús de Nazaret predicaría un siglo más tarde. Al llegar a este punto de la narración, una cosa queda clara: Jerusalén nunca fue una ciudad cualquiera. Desde sus inicios, estuvo marcada por una dualidad: grandeza y fragilidad, esplendor y destrucción, fe y sangre. Cada vez que fue devastada, resurgió. Cada vez que fue olvidada, regresó al centro de la historia. Esa resiliencia es lo que la convierte en única. Y aquí dejamos el primer latido. Hemos visto cómo nació, cómo fue conquistada por David, embellecida por Salomón, destruida por Babilonia, revivida bajo los persas y finalmente arrastrada a la órbita de Roma. En el siguiente capítulo entraremos en la etapa que cambiaría para siempre no solo a Jerusalén, sino al mundo entero: el encuentro entre la ciudad y la historia de Jesús, la destrucción del segundo templo y el inicio de una nueva era de convulsión. Si el primer capítulo nos llevó desde los cimientos cananeos hasta el esplendor de Salomón y la llegada de Roma, ahora entramos en la etapa más dramática y decisiva. Los siglos en que Jerusalén se convirtió en el escenario central del nacimiento del cristianismo, la gran revuelta judía, la destrucción del segundo templo y la transformación de la ciudad en una metrópoli romana que cambiaría de nombre y de identidad. Aquí el mundo antiguo y las religiones que hoy mueven a millones empezaron a entrelazarse en sus calles. A comienzos del siglo I de nuestra era, Jerusalén era un hervidero. Gobernada bajo la sombra de Roma, estaba formalmente en manos de reyes clientes como Herodes el Grande y sus descendientes, pero en la práctica era Roma quien marcaba el destino. La ciudad se expandía. El segundo templo se había convertido en una construcción majestuosa tras las reformas herodianas, y miles de peregrinos acudían cada año en las grandes fiestas judías. Sin embargo, bajo esa aparente prosperidad, hervía la tensión. Los impuestos romanos, la presencia de soldados extranjeros y el resentimiento religioso alimentaban una olla a presión que tarde o temprano iba a estallar. En este escenario aparece la figura de Jesús de Nazaret. Sus pasos por Jerusalén quedaron registrados en los evangelios y confirmados por el peso arqueológico de la ciudad. Allí predicó en el templo, allí fue recibido con ramos de palma en su entrada, y allí fue arrestado, juzgado y crucificado por orden del prefecto Poncio Pilato alrededor del año 30 después de Cristo. El Gólgota, la colina donde fue ejecutado, se encontraba a las afueras de las murallas de la época. El impacto de su muerte y la creencia en su resurrección transformaron para siempre la relación de Jerusalén con el mundo. Se convirtió no solo en el corazón del judaísmo, sino también en el lugar más sagrado del cristianismo. La tensión entre judíos y romanos alcanzó un punto de ruptura en el año 66 después de Cristo, cuando estalló la gran revuelta judía. Los insurgentes lograron expulsar a la guarnición romana de Jerusalén y proclamaron su independencia. Durante 4 años, la ciudad resistió, pero en el 70 después de Cristo el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén. El asedio fue brutal. Hambre, enfermedades y violencia arrasaron a la población. Cuando las legiones romanas finalmente tomaron la ciudad, incendiaron el templo y arrasaron gran parte de Jerusalén. El fuego devoró las maderas del santuario y las piedras del monte se derrumbaron. Lo único que sobrevivió fue un fragmento del muro de contención de la explanada, lo que hoy conocemos como el Muro Occidental o Muro de los Lamentos. La destrucción del segundo templo fue un antes y un después. Para los judíos, marcó el inicio de la diáspora. Sin santuario, su religión tuvo que reinventarse alrededor de las sinagogas y los textos. Para los cristianos, Jerusalén se convirtió en el lugar donde la historia de Jesús alcanzaba su clímax y comenzaba la expansión de la nueva fe. Para Roma, en cambio, era un punto problemático que había que controlar a cualquier costo. No pasaron muchas décadas hasta que otra gran revuelta sacudió la ciudad. En el 132 después de Cristo,
el líder judío Simón Bar Kokhba encabezó un levantamiento contra el dominio romano. Fue una guerra desesperada y sangrienta. Durante 3 años, los rebeldes resistieron, pero en el 135 después de Cristo fueron aplastados. El emperador Adriano decidió borrar a Jerusalén del mapa, la reconstruyó como una colonia romana llamada Aelia Capitolina, prohibió la entrada de judíos a la ciudad y erigió templos paganos en los lugares más sagrados, incluido el Monte del Templo, donde levantó un santuario dedicado a Júpiter. Jerusalén dejaba de ser Jerusalén, al menos de nombre, y se transformaba en una ciudad romana más. La conversión de la ciudad en Aelia Capitolina fue un intento de Roma por neutralizar su significado espiritual, pero no lo logró. El recuerdo de Jerusalén siguió vivo en la diáspora judía, en las primeras comunidades cristianas y en la memoria colectiva de Oriente Medio. La ciudad romana, con sus foros, calles pavimentadas y arcos monumentales, convivía con la memoria del templo destruido y la cruz de Cristo. El giro definitivo llegaría en el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Su madre, Helena, viajó a Jerusalén, según la tradición, identificó los lugares santos relacionados con la pasión de Jesús. Bajo su impulso se construyó la Basílica del Santo Sepulcro, erigida en el supuesto sitio de la crucifixión y resurrección. Ese edificio convirtió a Jerusalén en el epicentro de las peregrinaciones cristianas. A partir de entonces, multitudes de fieles de todo el Imperio Romano comenzaron a llegar a la ciudad, transformando su fisonomía y su identidad. Durante esta etapa bizantina, Jerusalén floreció como centro cristiano. Iglesias, monasterios y hospicios se multiplicaron. Los mosaicos y frescos adornaban los templos, y la ciudad se convirtió en destino obligado de quienes buscaban conectar con las raíces de su fe. Sin embargo, el recuerdo del judaísmo seguía latente, aunque los judíos tenían prohibido el acceso a muchos de sus lugares más sagrados. Jerusalén se transformó en una ciudad cristiana sobre los restos de su pasado judío y romano. Pero Jerusalén nunca se queda quieta. En el año 614 después de Cristo, el imperio sasánida de Persia invadió la región y conquistó la ciudad, destruyendo iglesias y llevándose consigo la reliquia de la Vera Cruz. Aunque unos años después el emperador bizantino Heraclio la recuperó, el golpe fue profundo. Pocos sabían que esa sería solo la antesala de un cambio aún mayor, la llegada del Islam. En el 638, el califa Umar ibn al-Hattab tomó Jerusalén sin apenas derramamiento de sangre. Para los musulmanes, la ciudad tenía ya un significado especial. La tradición islámica señalaba que desde allí el profeta Mahoma había ascendido a los cielos en el Isra y Miraj. Pronto comenzaron a levantarse nuevas construcciones, como la mezquita de Al-Aqsa y la majestuosa cúpula de la roca, que aún hoy dominan el perfil de la ciudad. Jerusalén se convirtió entonces en la tercera ciudad santa del Islam, después de la Meca y Medina. Al terminar este capítulo, el patrón de Jerusalén se revela con claridad. Es una ciudad que muere y resucita una y otra vez, cambiando de manos, de nombres y de templos, pero siempre permaneciendo en el centro de las pasiones humanas. Roma intentó borrarla y no pudo. Bizancio la convirtió en un faro cristiano, los persas la invadieron y los musulmanes la elevaron a santuario. Cada imperio deja su huella, pero ninguno logra borrar las anteriores. El siguiente capítulo nos llevará al periodo en el que Jerusalén se transformó en el corazón de un choque brutal de civilizaciones, las cruzadas. Cristianos y musulmanes lucharán por su control, y la ciudad verá correr ríos de sangre en nombre de Dios. Una vez más, la historia de Jerusalén será escrita con espadas y plegarias. Si en el capítulo anterior vimos cómo Jerusalén pasó de ser una colonia romana a convertirse en ciudad cristiana y después en santuario islámico, ahora entramos en una de las etapas más violentas, sangrientas y fascinantes de su historia, las cruzadas. Durante casi 2 siglos, Jerusalén fue el corazón de una lucha feroz entre cristianos y musulmanes, un campo de batalla donde se enfrentaban no solo ejércitos, sino visiones del mundo y aspiraciones espirituales. En el año 638, con la entrada del califa Umar, Jerusalén se convirtió en parte del creciente imperio islámico. Bajo los omeyas y luego los abasíes, la ciudad fue embellecida con construcciones monumentales. La cúpula de la roca, terminada en el 691 bajo el califa Abd al-Malik, no es solo un prodigio arquitectónico con sus mosaicos dorados y azules, sino también una declaración de poder y fe. Situada en el mismo monte donde antes estuvieron los templos judíos, simbolizaba la nueva era islámica. La mezquita de Al-Aqsa, reconstruida y ampliada varias veces,
completaba el conjunto. Para los musulmanes, Jerusalén era ya Al-Quds, la Santa. Mientras tanto, en Europa, el cristianismo se expandía con fuerza. A finales del siglo XI, los relatos de peregrinos europeos hablaban de las dificultades de viajar a Tierra Santa y del control musulmán sobre Jerusalén. El Papa Urbano II vio la oportunidad de unir a la cristiandad occidental bajo un objetivo común: recuperar Jerusalén. Así nació la Primera Cruzada. En 1099, tras un viaje agotador y sangriento, los cruzados llegaron a las murallas de Jerusalén. El asedio fue brutal. El 15 de julio, las tropas cristianas lograron entrar en la ciudad. Lo que siguió fue una de las masacres más célebres de la Edad Media. Miles de musulmanes y judíos fueron asesinados. La sangre, según los cronistas, corría por las calles hasta las rodillas de los caballos. Jerusalén se convirtió en capital del recién fundado Reino Latino de Jerusalén, con un rey europeo en el trono y la ciudad transformada en centro de peregrinaciones bajo control cristiano. Durante casi un siglo, los cruzados consolidaron su presencia, fortificaron murallas y construyeron iglesias, hospitales y castillos en torno a la ciudad. Pero Jerusalén no era fácil de retener. En 1187, el gran líder musulmán Saladino, sultán de Egipto y Siria, derrotó a los cruzados en la batalla de Hattin. Poco después, Jerusalén se rindió a sus tropas. A diferencia de lo ocurrido en 1099, Saladino permitió la salida pacífica de los cristianos y evitó una masacre. Con este gesto, ganó fama de caballero y estratega magnánimo. La caída de Jerusalén en manos de Saladino provocó la Tercera Cruzada, liderada por figuras legendarias como Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Aunque los cruzados lograron recuperar parte de la costa mediterránea, Jerusalén permaneció bajo control musulmán. Hubo tratados y treguas que permitieron a peregrinos cristianos visitar la ciudad, pero la idea de volver a conquistarla nunca desapareció del imaginario europeo. A lo largo de los siglos XIII y XIV, Jerusalén cambió varias veces de manos entre distintas dinastías islámicas, como los ayubíes, descendientes de Saladino, y los mamelucos de Egipto. Durante este tiempo, la ciudad perdió parte de su esplendor político, pero siguió siendo un centro religioso vital. Iglesias e instituciones cristianas continuaron existiendo, bajo condiciones estrictas, y las peregrinaciones nunca cesaron del todo. En 1517 se produjo otro gran giro. Los otomanos, liderados por el sultán Selim, y conquistaron Jerusalén. Así comenzó un dominio que duraría 4 siglos. Con los otomanos, la ciudad adquirió un nuevo perfil. El sultán Solimán el Magnífico, a mediados del siglo XVI, emprendió una reconstrucción monumental de las murallas que aún hoy rodean la ciudad vieja. Sus muros, con 8 puertas imponentes como la de Damasco o la de Jaffa, definieron la fisonomía de Jerusalén hasta nuestros días. El periodo otomano fue relativamente estable. Jerusalén no era ya la capital de un reino, sino una ciudad provincial dentro de un imperio gigantesco. Sin embargo, mantuvo su importancia simbólica y espiritual. Judíos, cristianos y musulmanes convivían bajo el sistema de emiyets otomanos, que organizaba a las comunidades religiosas según su fe. Aunque no era una convivencia igualitaria, los no musulmanes pagaban impuestos adicionales y tenían restricciones. Permitió que las 3 religiones permanecieran presentes en la ciudad. Durante estos siglos, los peregrinos europeos siguieron llegando, especialmente cristianos que buscaban visitar el Santo Sepulcro. Los judíos también continuaban viajando desde Europa y el norte de África, estableciendo pequeños barrios cerca del muro occidental. Para el Islam, Jerusalén seguía siendo un punto de referencia espiritual, aunque la Meca y Medina ocupaban un lugar superior. En los siglos XVIII y XIX, Jerusalén empezó a llamar la atención de potencias extranjeras. Viajeros, arqueólogos y diplomáticos europeos comenzaron a llegar, fascinados por la ciudad bíblica. Se abrieron consulados, se fundaron misiones religiosas y se construyeron nuevas iglesias, hospitales y escuelas. El redescubrimiento arqueológico del pasado de Jerusalén se convirtió en una especie de competencia internacional. Al final de la era otomana, Jerusalén era una ciudad modesta en tamaño, apenas unas decenas de miles de habitantes, pero cargada de un peso simbólico enorme. La modernidad estaba llamando a su puerta. Ferrocarriles, telégrafos y los primeros movimientos nacionalistas iban a transformar la región. La ciudad, que había visto pasar cananeos, romanos, bizantinos, califas y cruzados,
se preparaba para enfrentar el siglo XX, un periodo que traería consigo guerras mundiales, particiones, nuevas migraciones y la disputa más intensa de toda su historia. Jerusalén es, en este punto de la narración, un cruce de religiones literal. En un mismo kilómetro cuadrado, la cúpula de la roca brilla en oro, el Santo Sepulcro guarda la tumba de Cristo y el muro occidental se alza como testigo del templo destruido. En ningún otro lugar del mundo las tres grandes religiones monoteístas tienen un punto de encuentro tan cargado de memoria y pasión. En el próximo capítulo nos adentraremos en el paso a la modernidad, el fin del dominio otomano, la Primera Guerra Mundial, la entrada de los británicos y la transformación radical que trajo el sionismo y la creación del Estado de Israel. Jerusalén entrará en la era contemporánea con nuevos muros, nuevas batallas y el mismo corazón indestructible. Jerusalén había sobrevivido a cruzados, sultanes y otomanos. Pero a comienzos del siglo XX, una nueva tormenta se cernía sobre ella: la modernidad, con sus ejércitos industriales, sus imperios coloniales y sus nacionalismos emergentes. Este capítulo nos lleva desde la caída del dominio otomano hasta la partición de la ciudad en 1948 y la guerra que la dividió en dos. Una vez más, Jerusalén sería el escenario de luchas feroces, pero esta vez en un mundo donde los cañones y la política internacional marcaban las reglas. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, las tropas británicas al mando del general Edmund Allenby entraron en Jerusalén tras derrotar a los otomanos. El 11 de diciembre, Allenby caminó a pie por la puerta de Jaffa, en señal de respeto a la ciudad santa. Con este gesto simbólico se iniciaba la etapa del mandato británico en Palestina, confirmado en 1920 por la Sociedad de Naciones. Jerusalén pasó a estar bajo control británico, un cambio que traería nuevas tensiones. Los británicos intentaron administrar la ciudad con cierta neutralidad, pero pronto se vieron atrapados en el choque entre comunidades judías y árabes. Desde finales del siglo XIX, el movimiento sionista había impulsado la inmigración judía hacia Palestina, con la esperanza de reconstruir un hogar nacional en la tierra ancestral. Jerusalén, por supuesto, era el centro espiritual de esa aspiración. Al mismo tiempo, los árabes palestinos veían con creciente alarma la llegada de inmigrantes y el apoyo británico a la Declaración Balfour de 1917, que prometía un hogar nacional judío. En los años 20 y 30, Jerusalén fue testigo de disturbios violentos. En 1929, el conflicto estalló con fuerza en torno al Muro Occidental, donde enfrentamientos entre judíos y musulmanes dejaron cientos de muertos. La tensión no era solo religiosa, sino también política. Se trataba de quién iba a controlar la ciudad y el país en el futuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la situación se complicó aún más. Mientras Europa se desangraba, en Palestina el enfrentamiento se agudizaba. Tras el Holocausto, que aniquiló a 6 millones de judíos, la presión internacional para permitir un Estado judío en Palestina se volvió imparable. Jerusalén, cargada de simbolismo, estaba en el centro de la discusión. En 1947, la ONU aprobó un plan de partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacional bajo administración especial. La resolución fue aceptada por los judíos, pero rechazada por los árabes. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel. Al día siguiente, los ejércitos árabes invadieron. Jerusalén se convirtió en uno de los principales frentes de batalla. La guerra de 1948 fue feroz en la ciudad. Los barrios judíos de la ciudad vieja fueron sitiados, y sus habitantes expulsados tras la captura jordana. La parte occidental de Jerusalén quedó bajo control israelí, mientras que la parte oriental, incluida la ciudad vieja, el muro occidental y el monte del templo, quedó bajo control jordano. La ciudad quedó partida en dos, separada por muros de piedra, alambradas y puestos de vigilancia. Entre 1948 y 1967, Jerusalén vivió como una ciudad dividida. En el oeste, Israel convirtió su sector en capital de facto, construyendo instituciones gubernamentales y atrayendo población. En el este, Jordania administraba la ciudad vieja, con sus santos lugares bajo control musulmán, aunque permitiendo acceso limitado a los cristianos. Para los judíos, sin embargo, estaba prohibida la entrada a su lugar más sagrado, el muro occidental. Familias separadas no podían cruzar la frontera, y los francotiradores vigilaban la línea de demarcación. A pesar de la división,
Jerusalén seguía siendo un imán espiritual. Peregrinos cristianos llegaban desde todo el mundo para visitar el Santo Sepulcro, y musulmanes acudían a la explanada de Al-Aqsa. Pero el ambiente era de tensión permanente, con escaramuzas fronterizas y una sensación constante de fragilidad. El gran giro llegó en junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días. En apenas 6 jornadas, Israel derrotó a Egipto, Siria y Jordania. El 7 de junio, paracaidistas israelíes irrumpieron en la ciudad vieja de Jerusalén. En una imagen icónica, soldados llorando se acercaron al Muro de los Lamentos por primera vez en 19 años. El gobierno israelí proclamó la reunificación de Jerusalén y extendió su administración sobre toda la ciudad, aunque la comunidad internacional no reconoció oficialmente esa anexión. Desde entonces, Jerusalén quedó bajo control israelí, pero no sin disputas. Para los judíos, era la reunificación de su capital histórica. Para los palestinos y el mundo árabe, fue la pérdida de Jerusalén Este, que reclaman como capital de un futuro Estado palestino. La ciudad se convirtió en el corazón del conflicto árabe-israelí, una cuestión aún sin resolver más de medio siglo después. La posguerra trajo consigo transformaciones urbanas profundas. Israel derribó barrios enteros cerca del muro occidental para crear la gran explanada de oración que hoy conocemos. La ciudad creció hacia el oeste y el norte, con nuevos barrios judíos. Al mismo tiempo, la población palestina de Jerusalén Este quedó bajo un estatus ambiguo, residentes permanentes, pero sin ciudadanía israelí plena. Jerusalén, que había sido tantas veces destruida y reconstruida, ahora era escenario de una guerra moderna que la dividió con muros y la volvió a unir bajo nuevas fronteras. El eco de esos años todavía resuena hoy. El siguiente capítulo nos llevará a un terreno fascinante. Como la arqueología moderna, la tecnología y los descubrimientos recientes han revelado secretos de Jerusalén que habían permanecido ocultos durante milenios. Porque en esta ciudad, lo que yace bajo el suelo es tan poderoso como lo que ocurre en la superficie. Si algo distingue a Jerusalén de otras ciudades del mundo es que su historia no está enterrada bajo capas de polvo olvidado, sino que sigue viva, palpitando debajo de cada calle. Caminar por la ciudad vieja es caminar sobre siglos de ruinas, túneles y cimientos que aún hoy hablan. En este capítulo no nos centraremos en ejércitos ni reyes, sino en las palas, los pinceles y la tecnología que han permitido redescubrir el pasado de Jerusalén en los últimos 150 años. Arqueología pura, que a menudo ha cambiado lo que creíamos saber. El interés moderno por excavar Jerusalén comenzó en el siglo XIX, cuando exploradores europeos, muchos de ellos militares y religiosos, llegaron para verificar la historicidad de la Biblia. En 1867, Charles Warren, un oficial británico, descendió por túneles cerca del manantial de Gihón y encontró el llamado Pozo de Warren, una galería subterránea que permitía a los antiguos habitantes acceder al agua incluso durante los asedios. Ese hallazgo inauguró la arqueología sistemática en la ciudad. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el del Muro Ancho en 1970, hallado en el barrio judío por la arqueóloga Nama Navigad. Se trataba de una muralla de 7 metros de espesor, construida en el siglo VIII a.C. Según la tradición, era la muralla levantada por el rey Ezequías para defender la ciudad del asedio asirio. Sin embargo, dataciones recientes mediante carbono 14 sugieren que quizá fue edificada un siglo antes, bajo el rey Ucías. Esto abrió un debate encendido entre historiadores y biblistas. ¿Hasta qué punto las narraciones bíblicas reflejan hechos arqueológicos concretos? El subsuelo de Jerusalén es un rompecabezas. Cada excavación revela capas sobre capas. En la ciudad de David, al sur de la explanada del templo, los arqueólogos han descubierto viviendas del período del primer templo, estructuras administrativas y sellos con nombres hebreos. Allí también se encontró el famoso túnel de Ezequías, un acueducto subterráneo de 533 metros de largo, tallado en la roca alrededor del 701 a.C. para desviar las aguas del manantial de Gihón hacia el interior de la ciudad. Un testimonio físico de las estrategias de supervivencia de la antigua Jerusalén. El segundo templo, destruido en el 70 después de Cristo, ha dejado huellas visibles en la explanada y sus alrededores. Fragmentos de escaleras monumentales, inscripciones y piedras caídas en la base del muro occidental muestran la magnitud del complejo herodiano. En 2019, arqueólogos revelaron un hallazgo extraordinario, el llamado Camino de los Peregrinos, una calzada pavimentada con losas gigantes que conectaba el estanque de Siloé con el templo.
Por allí caminaban miles de peregrinos judíos, y muy probablemente Jesús y sus discípulos. Descender hoy a ese túnel es retroceder 2000 años en el tiempo. Pero no todos son hallazgos espectaculares. También hay fragmentos pequeños que iluminan la vida cotidiana. Entre ellos, ostracas, trozos de cerámica usados como notas, figurillas de arcilla, monedas de diferentes épocas y amuletos. Cada uno de estos objetos ayuda a reconstruir la vida real de quienes habitaron Jerusalén: soldados, comerciantes, sacerdotes, campesinos. En las últimas décadas, la arqueología de Jerusalén ha entrado en la era de la alta tecnología. Investigadores han utilizado drones, escáneres láser y métodos de imagen como la tomografía muónica, que emplea partículas cósmicas para detectar cavidades subterráneas. En 2024, un estudio de este tipo permitió mapear estructuras ocultas en la ciudad de David, sin necesidad de excavar físicamente. Esto es crucial porque la arqueología en Jerusalén es extremadamente sensible. Cada palada de tierra puede generar conflictos políticos y religiosos. Y es que, en Jerusalén, la arqueología no es solo ciencia, es política. Los descubrimientos se convierten en munición ideológica. Para unos, prueban la conexión milenaria del pueblo judío con la ciudad. Para otros, demuestran la continuidad árabe e islámica en la misma tierra. Excavaciones como las del túnel del muro occidental o las realizadas bajo la explanada de las mezquitas han provocado tensiones diplomáticas y protestas masivas. La lucha por la historia se mezcla con la lucha por el presente. Algunos hallazgos recientes han generado enorme interés mediático. En 2020, arqueólogos hallaron un sello con el nombre Natan Melech, mencionado en el Libro de los Reyes. En 2021, en las cuevas del desierto de Judea, se encontraron nuevos fragmentos de rollos bíblicos en griego, incluyendo pasajes de Zacarías y Nahum. Aunque no proceden de la ciudad directamente, confirman el papel de Jerusalén como centro de escritura y transmisión de textos sagrados. Otro hallazgo fascinante ocurrió en el Monte Sión, una inscripción que hace referencia a los primeros cristianos en la ciudad. Y en la propia Basílica del Santo Sepulcro, restauraciones recientes revelaron que la tumba venerada desde hace siglos realmente corresponde a una estructura funeraria del siglo I, coincidente con la época de Jesús. La arqueología, en este caso, no desmintió la tradición, sino que la reforzó. La combinación de hallazgos antiguos y tecnologías modernas convierte a Jerusalén en un laboratorio vivo. Cada año aparecen nuevas piezas que confirman, matizan o contradicen lo que creíamos saber. Y lo más asombroso es que apenas se ha excavado una parte de la ciudad. La mayoría de los secretos siguen enterrados bajo casas, calles y templos que nadie se atreve a remover. Jerusalén, entonces, no solo es un escenario de fe y conflicto, sino también un inmenso archivo bajo tierra. Sus muros gruesos, sus túneles y sus piedras hablan más que cualquier libro. Y cada descubrimiento arqueológico genera tanto entusiasmo como controversia, porque en esta ciudad pasado y presente son inseparables. Pocas ciudades concentran tanta contradicción como Jerusalén. Es moderna y antigua, abierta y cerrada, pacífica y conflictiva, universal y local. Caminar hoy por sus calles es atravesar miles de años de historia condensados en un espacio reducido donde todo se mezcla. Turistas con cámaras, monjes ortodoxos con túnicas negras, soldados con fusiles automáticos, rabinos con barba blanca, imanes con turbantes, estudiantes de tecnología y comerciantes que venden especias en mercados abarrotados. Jerusalén vibra, late, pero nunca descansa. Desde 1967, Israel controla toda la ciudad, aunque la comunidad internacional no reconoce su soberanía sobre Jerusalén Este. Israel la considera su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos reclaman la parte oriental como capital de su futuro Estado. Esta disputa hace que Jerusalén sea, literalmente, la ciudad más disputada del planeta. Hoy, Jerusalén está dividida de facto en dos realidades. En el oeste, la Jerusalén judía moderna, con avenidas amplias, tranvías, universidades, museos y barrios residenciales de clase media. Es allí donde se ubican las instituciones centrales del Estado de Israel: la Knesset, Parlamento, la residencia presidencial y la Corte Suprema. En el este, la Jerusalén palestina, con barrios árabes que a menudo sufren menor inversión en infraestructuras, con calles más caóticas, mercados tradicionales y una población que vive entre la residencia permanente israelí y la aspiración de soberanía palestina. En medio de todo, la ciudad vieja, un microcosmos amurallado que concentra 4 barrios:
judío, musulmán, cristiano y armenio. Sus callejuelas estrechas son un mapa de tensiones, pero también de convivencia diaria. Allí, cada día, miles de personas cruzan caminos sin hablarse demasiado, pero compartiendo espacio. Un rabino camina hacia el muro occidental, un sacerdote franciscano encabeza una procesión, un grupo de musulmanes entra a la explanada de las mezquitas para rezar. Es un equilibrio frágil, sostenido por rutinas repetidas. El estatus de los lugares santos es un tema explosivo. El muro occidental está bajo control israelí, abierto al rezo judío y a los visitantes. La explanada de las mezquitas, sin embargo, está administrada por el Waqf islámico bajo supervisión jordana, aunque con seguridad israelí. Para los musulmanes, ese lugar es Al-Haram al-Sharif, el noble santuario, donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Para los judíos, es el monte del templo, el sitio donde se erigieron los templos de Salomón y Herodes. Ningún otro lugar en el mundo concentra tanto potencial de conflicto como esas pocas hectáreas de piedra. En las últimas décadas, Jerusalén ha sido escenario de violencia recurrente. La intifada de 1987 y la del 2000 dejaron una huella profunda. Atentados suicidas, tiroteos, apuñalamientos y enfrentamientos entre jóvenes palestinos y fuerzas israelíes forman parte de la memoria reciente. Incluso hoy, basta una chispa en la explanada de las mezquitas o en un barrio sensible como Sheikh Jarrah para que las tensiones escalen a nivel regional. Jerusalén sigue siendo termómetro del conflicto palestino-israelí. Si arde Jerusalén, arde todo Oriente Medio. Pero la ciudad no es solo conflicto. Es también cultura, fe y vida cotidiana. Cada año, millones de peregrinos cristianos caminan la Vía Dolorosa, recorriendo las estaciones de la Pasión. Miles de judíos celebran bar mitzvahs en el muro occidental. Familias musulmanas llegan desde Cisjordania para rezar en Al-Aqsa durante el Ramadán. Y al mismo tiempo, Jerusalén es sede de festivales de cine, conciertos, ferias del libro y eventos tecnológicos. En el barrio de Ein Kerem florecen cafés artísticos y en Ma'ane Yehuda, un mercado centenario, la noche se llena de bares y música. La demografía también marca el pulso de Jerusalén. La ciudad alberga a más de 950.000 habitantes, aproximadamente 62% judíos, 36% musulmanes y 2% cristianos. Es una población joven, con tasas de natalidad altas, lo que significa que Jerusalén seguirá creciendo. Pero también es una ciudad desigual. Los barrios palestinos enfrentan mayores dificultades en servicios y permisos de construcción, lo que alimenta el resentimiento. En el plano internacional, Jerusalén es un campo de batalla diplomático. La mayoría de países mantienen sus embajadas en Tel Aviv, aunque en 2018 Estados Unidos trasladó la suya a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel. Esta decisión fue celebrada por Israel y condenada por gran parte de la comunidad internacional. Otros países, como Guatemala o Honduras, siguieron el ejemplo, pero la mayoría prefiere no comprometerse en un tema tan sensible. Jerusalén también vive en el terreno de los símbolos. Para los judíos, representa el retorno después de siglos de exilio. Para los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Para los cristianos, es el escenario central de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 3 religiones, una sola ciudad. Esa es su grandeza y su tragedia. En medio de las disputas, la vida cotidiana sigue. Niños juegan en callejones de piedra, turistas regatean en bazares, monjes suenan campanas en el Santo Sepulcro, llamadas al rezo retumban desde los minaretes, sofares resuenan en las fiestas judías. Jerusalén es un mosaico humano inagotable. El futuro, sin embargo, sigue siendo incierto. ¿Podrá alguna vez ser una ciudad compartida, capital de 2 pueblos? ¿O seguirá siendo el corazón de un conflicto sin fin? Los intentos de negociación en Oslo, Camp David y Annapolis fracasaron en gran parte por el tema de Jerusalén. Nadie quiere cederla, nadie quiere renunciar a ella. Y, sin embargo, Jerusalén ha sobrevivido a asedios, destrucciones, incendios y guerras. Siempre resurge. Quizás esa sea su esencia: resistir, reinventarse, permanecer. Por eso, más allá de política y religión, sigue atrayendo a millones de personas cada año. Porque quien pisa Jerusalén siente que está tocando el centro de la historia humana. Jerusalén hoy es eso:
Un lugar donde pasado y presente conviven a la fuerza, donde la fe se entrelaza con la política, donde la vida continúa a pesar de todo. Una ciudad eterna, pero también frágil, que sigue siendo, como hace 3000 años, el punto donde la tierra toca lo divino y lo humano.